Con las alubias podemos hacer platos de cuchara estupendos. Las ponemos en remojo una noche y a guisar. Vamos a hacer alubias con sepionet, gamba y un caldito de pescado. Sepionet, sepias pequeñitas, muy sabrosas. El primer truco para hacer el sepionet o la sepia, antes de llevarlas al aceite o a la plancha, secarlas por completo sobre un trapo. Otro truco con la gamba, macerarlas crudas en un recipiente con aceite de oliva, dientes de ajo y una cayena, 1 hora, así perfectas para la alubia. Y la protagonista es la alubia blanca. La he tenido en remojo toda la noche. Olla de hierro esmaltada, aceite de oliva virgen, un par de dientes de ajo y una cayena. Y aromatizamos el aceite, donde vamos a echar las sepias. La olla ha de tener temperatura y la cocción es rápida, unas vueltas durante 1 minuto. Solo sellar la carne para que luego no suelten agua y mantengan el tamaño y forma. En el aceite quedará la tinta y el sabor a sepia, a sepionet, que reservaremos para luego añadir a las alubias, manteniendo la carne tierna y todo su sabor. A este aceite con tinta y sabor a sepia le agregamos unos 3 dientes de ajo. Pimiento verde. El italiano, el florentino, es un poco más suave. Ingredientes y cantidades las tenéis escritas al final del vídeo. Comenzamos a sofreír y la temperatura la tenéis a la derecha. A continuación, cebolla, la blanca o la amarilla, porque son las que favorecen más a este guiso marinero. El sabor es más suave y dulce y no compite con el sabor marino de los sepionets. El tiempo ideal para sofreír la cebolla en este guiso son unos 12 minutos. Tomate concentrado, y por 2 razones. Evita la acidez o el exceso de tomate y le aporta ese tono oscuro rojizo tan típico del guiso mediterráneo. Unas vueltas que se integren. Y este es el caldito de los sepionets que tenemos reservados. Adentro también. Porque aquí en gran medida está el sabor de este guiso marinero. Vino blanco. Sirve para desglasar el fondo y redondear, armonizar el conjunto con el sabor marino. Es un vino blanco seco. Unas vueltas para que se integre el conjunto y seguido subimos la temperatura. Evapora el alcohol y ya tenemos hecho el fondo para las alubias. Y las tiramos a la olla, en el fondo. Ahora mismo tendríais que oler esto. Esa salsita está para mojar pan, pero no será así. Lo va a chupar la alubia. Mezclamos. Y mojamos. Lo mejor es con un fumet de pescado. También podríamos utilizar agua, pero de todas, más buenas con el fumet. Y ahora mucha atención. Trucos importantes. El fumet se echa a temperatura ambiente. Nunca lo echéis caliente. Las alubias siempre tienen que arrancar en frío, porque podrían encallarse, quedar duras por dentro. La cocción completa es 1 hora y media y hay que cubrirlas con el fumet un dedo por encima. Empezamos con olla tapada a medio fuego y de inmediato comienzan a hervir, retiramos parcialmente la tapa y reducimos a baja temperatura. Cuando el caldo baja, las enfriamos, volviendo a cubrir con agua fría. Eso evita que la piel de la alubia se tense y se rompa. Cuando llevamos 1 hora y cuarto, faltan 15 minutos para el final, añadimos el sepionet y seguimos con los trucos que son muy importantes. Mezclamos con cuchara para integrar el sepionet
pero en general nunca remover con cuchara, solo menear la olla con movimientos suaves. Luego del semionet añadimos las colas de gamba, que las tenemos crudas y marinadas, y en estos 15 minutos que nos faltan para el final quedarán cocinadas. Y lo mismo con la cuchara, mover poco, lentamente, y solo para integrar el semionet y la gamba. Y muy importante, fijaros a la temperatura que hemos cocinado durante casi toda la hora y media, muy baja, y cubiertas con la tapa parcialmente. Y en último lugar es cuando se pone la sal. Esperamos el final del tiempo, cortamos el fuego y, fundamental, reposar 10-15 minutos. Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada, vídeos exclusivos y los estrenos antes que nadie. Y en la descripción del vídeo tenéis mis libros de arroces y tienda Artículos Cocina. Os deseo un feliz día. ¿Qué os parecen? Unas alubias para disfrutarlas. Y ahora aquí os dejo el enlace a un par de recetas que están para chuparse los dedos.